La iglesia, como el cuerpo de Cristo, la iglesia es lo que es el cuerpo de Cristo. Hemos tratado de aclarar que no es una corporación, no es una denominación, no es un edificio, no es una organización. La iglesia es un organismo, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Presentamos ayer a la iglesia como el complemento de Cristo, así como Eva vino a ser complemento de Adán para que ésta fuera ayuda de Adán, así también la iglesia que nace del costado de Cristo aparece en escena para ser colaboradora de Cristo. Eso es lo que trata de decirnos el apóstol Pablo. Cuando dice qué es Pablo, qué es Cefa, ¿verdad? Alguien planta, otro riega, pero aquí quien da el crecimiento es Dios. Es claro en decir el apóstol Pablo que somos solo colaboradores. De modo que la iglesia es el complemento de Cristo. ¿Qué puede hacer mi cabeza? Aunque por mucho que desee, ¿cierto? Traer algo hacia mí, si no tengo manos, que se sujeten. ¿Cómo voy a traer algo hacia mí? Aunque yo en mi mente, en mi cabeza, esté deseando movilizarme hacia algún lugar, si no tengo mis pies sujetos, ¿cómo me voy a movilizar hacia otro lugar? Entonces, gracias doy a Dios por mi cuerpo. Mi cuerpo son el complemento de mi cabeza. La iglesia es el complemento de Cristo, así como Eva vino a existencia para permanecer siempre al lado de Adán, así también la iglesia aparece en escena para caminar siempre más que al lado de Cristo, debe caminar en Cristo. La iglesia debe ser el complemento de Cristo siempre. Y en breve quiero hablar sobre la iglesia como el hombre nuevo, la obra que Dios en Cristo realizó en la cruz del Calvario. La Biblia habla de que allí terminó con una enemistad que existía entre los judíos y los gentiles, porque existía una enemistad. Había cierto orgullo, lo digo de esta forma, en los judíos israelitas, porque la atención de Dios siempre fue a ellos. Nunca la atención de Dios fue a otra nación. Los profetas se manifestaron en Israel y Jesucristo mismo se manifestó en Israel. ¿Cómo nos aclara el texto San Juan 1, versículo 11? A lo suyo vino. Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A lo suyo vino. Vino a buscar la oveja perdida. Él vino para salvar lo que se había perdido. A lo suyo vino. Él vino a lo suyo. Vino a hacer una obra de
compadecimiento, vino a compadecerse. Él se compadeció de las muchas ovejas que vio deambulando en Israel. Las vio como ovejas sin pastor. Se compadeció Jesucristo. Él vino en busca de la oveja perdida. Él se está manifestando en Israel. Estoy hablando de que existía una enemistad entre los judíos y los gentiles. ¿Cómo miraban los judíos a los gentiles? Los miraban como nada, como basura, como perro. Mire, y aún Jesucristo mismo puede confirmar, de alguna forma, voy a decirlo así, lo que estoy diciendo. Les cito lo que Jesucristo expresa cuando habla acerca de la disciplina que se debe aplicar en la casa de Dios. Es el Señor Jesucristo quien dice: si alguien peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a sola. Si aquel no te escucha, si aquel no procede a arrepentirse, entonces llama a 2 o a 3 testigos, y en boca de 2 o 3 testigos que conte toda palabra. Pero si aquel no quiere aún reconocer y arrepentirse, Jesús dice entonces ahora, a este individuo que no quiere arrepentirse, que no quiere reconocer su error, que no quiere enmendarse y quiere persistir en esto de andar desordenadamente, Jesús dice: exhíbanlo delante de la congregación. Mire, Jesús dice: exhíbanlo como gentil y publicano, dando a entender allí que un gentil es mirado como lo último, como basura, como perro. Existía una enemistad entre lo que es los israelitas y los gentiles. Jesucristo vino a lo suyo. Él vino a favorecer a los israelitas, al pueblo escogido. Dios escogió de entre tantas naciones, escogió a Israel, y en la razón del por qué la atención de Dios siempre es sobre Israel. Él trata de explicar, de aclarar una situación cuando una cananea, una gentil, una mujer que no es judía, se acerca al Señor para que la favorezcan, ya que tiene ella un ser querido con problema, tiene necesidad, quiere la recuperación de un ser querido, y se acerca a Jesús pidiendo misericordia. Pero ¿cómo responde el Señor? Responde como un judío. Jesús responde diciendo: no puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Jesús explica y dice: porque Él no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Trató a esa mujer como perrilla, como no dándole ninguna posibilidad, ninguna oportunidad de que ésta recibiera algún favor del Señor. Sin embargo, fue tal la fe de esta mujer cananea que ella dice: Señor, pero si aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. El que Dios iba a volver a los gentiles, el que la gracia de Dios se iba a manifestar sobre los gentiles, era un misterio. Nadie podía entender que la gracia de Dios también se iba a derramar sobre los gentiles. Eso nadie se lo esperaba. Nadie entendía cuando Jesús decía, aparte de estas ovejas, hablando acerca de las ovejas que están allí en Israel, aparte de estas ovejas hay otras. Cuando Jesús decía esas cosas, nadie se atrevía a preguntar
A nadie se le ocurrió preguntar quiénes son las otras ovejas. Eso quedó como un misterio. Era un misterio el que la gracia de Dios se iba a derramar también sobre los gentiles. No era el tiempo. Cuando esa cananea está pidiendo un favor, no es el tiempo que la gracia se vuelva a los gentiles. No es el tiempo. Sin embargo, allí parece que Dios hace una excepción. El tiempo se detiene porque esa mujer es favorecida al ver Dios tal fe en ella. Y también para que usted y yo entendamos que de esta mujer estábamos representados solo debajo de la mesa, tomando de las migajas que caen de las mesas de los hijos, mirados como perrillos. Hay una enemistad entre gentiles y judíos, una enemistad, pero bendita fue la obra de Dios en Cristo, que acabó con esta enemistad, acabó con esta separación, acabó con esta diferencia. Existía una diferencia entre gentiles y judíos. La salvación solo estaba dándose a conocer, se estaba ofreciendo solo a Israel, pero Dios permite, lo digo de esta forma como Pablo lo dice, lo escribe allí en Romanos, que en parte el corazón de Israel está endurecido. Dios permite que el corazón de Israel se endurezca. Es permitido de Dios que ahora Israel tenga esta actitud. ¿Se acuerdan cuando Israel está diciendo de Jesucristo, crucifíquenlo, crucifíquenlo? Y de Barrabás decían, libértenlo, desechando ellos a Jesús y dándole preferencia a un delincuente. ¿Cómo tanta dureza? Es Dios permitiendo que Israel se endurezca para que la gracia también la alcanzáramos nosotros. En la cruz del Calvario, Dios termina con esta enemistad. Y les vuelvo a leer el texto bíblico que dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 14 voy a leer, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Existía una pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mire, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Para crear en sí mismo, para crear en él mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hoy no importa que alguien sea judío o gentil, no importa. Jesucristo, si es recibido como Señor, pasa a ser un solo y nuevo hombre. Somos un solo y nuevo hombre. La iglesia presentada hoy como un solo y nuevo hombre. Israelitas y gentiles, si recibimos a Jesucristo, somos la iglesia, somos el nuevo hombre o el hombre nuevo. Como dije ayer, el complemento de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Qué precioso
hermanos, es mirar lo que es la iglesia, lo que es la iglesia. Entender y ojalá a cabalidad lo que es la iglesia. Somos la iglesia. Estén cerrados los templos, estén quemados. Vuelvo a decir, aunque una ley aparezca diciendo ya nunca más aquellos templos se abrirán para que los evangélicos se reúnan y adoren a su Dios. Aquellos grandes edificios, pequeños o grandes, la ley diga, lo ocuparemos para otros servicios, y menos para que se reúnan los evangélicos. Hagan eso. Espero que no sea así. No estoy deseando que así sea. Pero si eso pasara, yo sigo siendo la iglesia, usted sigue siendo la iglesia, continuamos siendo el cuerpo de Cristo, continuamos siendo el complemento de Cristo, continuamos siendo el hombre nuevo, la nueva criatura. Que Dios de paz te bendiga.